Hoy quiero que prestes mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple testimonio, es la historia de un misionero israelita que, tras morir, recibió de Jesús una guía tan clara y tan poderosa, que puede transformar la manera en que enfrentas tus propias adversidades. Bienvenido a Mensajes del Cielo. Aquí compartimos experiencias reales que fortalecen la fe y recuerdan que Dios sigue hablando a su pueblo. Y te lo digo desde ya, lo que Jesús le reveló a este hombre puede cambiar tu forma de caminar en medio de cualquier prueba. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje podría ser exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Si este contenido toca tu corazón, no olvides suscribirte y dejar tu like. Es la forma que tiene YouTube de predicar junto contigo. Antes de aquel día que marcaría su vida y su muerte, este misionero israelita era conocido por algo muy sencillo: vivía su fe con una autenticidad que desarmaba a cualquiera. No tenía grandes recursos, ni buscaba reconocimiento, lo que lo movía era un profundo amor por Dios y una compasión inagotable por las personas. Quienes lo conocían decían que tenía una forma muy particular de escuchar, no solo oía palabras, sino el peso que esas palabras cargaban. Y era precisamente ahí donde él servía, en las heridas silenciosas, en los corazones cansados, en los lugares donde pocos querían ir. Su labor misionera lo había llevado a zonas complicadas, regiones donde la tensión espiritual se palpaba en el ambiente y donde la pobreza y el miedo hacían difícil mantener la esperanza. Pero para él, esos lugares no eran amenazas, sino oportunidades. Decía que la luz se nota más cuando alrededor todo es oscuro. Y bajo esa convicción caminaba, visitando aldeas remotas, llevando alimento, orando por enfermos, escuchando historias que muchos preferían ignorar. Su misión en ese momento consistía en acompañar a una comunidad que llevaba meses enfrentando conflictos y escasez, un pueblo que parecía perder la fe a causa de tantas adversidades. Aún así, él seguía firme, con esa mezcla de serenidad y valentía que solo tienen quienes han aprendido a confiar más en Dios que en las circunstancias. No imaginaba que, en medio de esa misión, viviría el mayor de sus desafíos, ni que sería allí, en ese mismo lugar, donde empezaría una experiencia que lo marcaría eternamente. La comunidad que él estaba sirviendo llevaba semanas bajo una presión creciente. No era solo la escasez ni los conflictos internos, había también tensiones externas, grupos que veían con desconfianza cualquier intervención espiritual o humanitaria, especialmente cuando venía de alguien que proclamaba abiertamente el nombre de Jesús. El misionero lo sabía, pero nunca permitió que el temor dictara sus pasos. Para él, si Dios abría una puerta, lo correcto era cruzarla, aun cuando del otro lado no se viera un camino del todo seguro. Una tarde, después de visitar a varias familias enfermas y llevar provisiones a un anciano que vivía casi aislado, decidió regresar a la pequeña casa donde se hospedaba. El sol ya estaba cayendo cuando escuchó gritos a lo lejos. La comunidad estaba alborotada, un grupo armado había entrado por la zona del río, buscando intimidar y dar un escarmiento a quienes recibían ayuda de forasteros. No era la primera vez que algo así ocurría en esa región, pero nadie imaginó lo que pasaría ese día. Los testimonios de quienes lo vieron por última vez coinciden en algo: él no corrió. No porque fuera temerario, sino porque su instinto siempre había sido el mismo: proteger primero a los más vulnerables. Se acercó para ayudar a una familia atrapada entre dos viviendas, tratando de poner a salvo a los niños. Y fue en ese momento, según contaron después los testigos, cuando un disparo resonó desde la colina. Nadie podía precisar si él fue el objetivo o una víctima colateral en medio del caos, pero el impacto fue lo suficientemente grave como para desplomarlo en el acto. Algunos lugareños corrieron hacia él, arriesgando también su propia vida. Lo trasladaron como pudieron a un pequeño puesto médico improvisado, una habitación de paredes de adobe donde apenas había lo básico para atender heridas menores. El responsable del lugar relató que lo encontraron inconsciente, con un pulso extremadamente débil y una hemorragia difícil de contener. No había ambulancias, no había equipo avanzado, y el hospital más cercano estaba a varias horas por caminos que, en ese momento, eran imposibles de transitar. Varios de los presentes afirmaron que, mientras intentaban estabilizarlo, su respiración se volvió cada vez más tenue, hasta que finalmente se detuvo. Hubo quien aseguró haber visto cómo su rostro, pese a la gravedad, se relajaba, como si un peso invisible se desprendiera de él. Otros dijeron que, justo antes de perder el último hilo de conciencia, murmuró algo parecido a una oración, aunque nadie pudo asegurarlo con exactitud. Para quienes estaban allí, aquel era el final de un hombre que había entregado su vida a servir. Pero para él,
Aquello era solo el comienzo de algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Porque justo cuando su cuerpo parecía quedarse sin fuerza, su espíritu despertaba en un lugar que no pertenecía a este mundo. El cuarto de atención improvisado donde lo habían llevado parecía más una sombra de refugio que un lugar de sanidad. Una lámpara temblorosa colgada del techo apenas iluminaba las paredes de barro, y el aire estaba cargado de ese silencio pesado que solo aparece cuando la vida pende de un hilo. Afuera, los gritos se habían vuelto murmullos distantes. La tensión que minutos antes agitaba a todo el pueblo comenzaba a disiparse, pero la calma que llegaba no era de paz, era la calma que advierte una pérdida inminente. Dentro, 3 personas intentaban detener la hemorragia, pero sus manos temblaban entre la impotencia y el miedo. El hombre que servía como médico no dejaba de observar su respiración, cada vez más superficial, cada vez más frágil. Sabía que estaban corriendo contra algo que ya no podían alcanzar. El misionero no reaccionaba. Su rostro estaba pálido, casi sin rastro del brillo habitual que lo caracterizaba. Sin embargo, había una expresión extraña en él, como si su interior estuviera atendiendo algo más importante que el dolor físico. Sus labios se movieron apenas, como quien intenta pronunciar un nombre que conoce bien. Algunos dijeron después que alcanzó a susurrar a Adonai, otros que simplemente exhaló un suspiro que sonó a entrega, a rendición confiada. Mientras tanto, alrededor de la camilla improvisada, varios miembros de la comunidad se congregaban en silencio. No sabían qué más hacer. Algunos oraban con fervor, otros, incapaces de encontrar palabras, solo permanecían allí para acompañar. Había mujeres llorando en silencio, hombres con la mirada perdida, y niños que observaban desde las esquinas sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero intuitivamente sintiendo que algo grande y triste estaba pasando. El médico colocó una mano sobre su pecho. Esperó. Buscó alguna señal, cualquier indicio que le dijera que la vida seguía resistiendo. Pero nada. La respiración se volvió intermitente, luego un suspiro más profundo, casi como si reuniera lo último que quedaba en su interior, y después, la quietud. Una quietud total, absoluta, de esas que no dejan dudas. Aquel instante fue descrito por varios como una despedida suave. No hubo espasmos, ni sobresaltos, ni lucha final. Parecía más un paso que una caída. Como si el misionero, acostumbrado a obedecer sin resistencia cuando sentía la voz de Dios, simplemente hubiera escuchado una invitación y la hubiera seguido. Algunos de los presentes contaron que, en cuanto su corazón dejó de latir, la habitación se sintió diferente. No fría, sino vacía, como si algo se hubiera desprendido de su cuerpo, algo más ligero que el aire mismo. Otros dijeron que la luz de la lámpara parpadeó justo en ese momento, aunque nadie supo si fue casualidad o un detalle que solo adquiere significado cuando lo miramos desde la fe. Lo cierto es que, en esa pequeña habitación donde la vida parecía haber llegado a su límite, nadie imaginaba que, para él, la historia apenas estaba comenzando. Porque mientras en la tierra se lamentaba su partida, él ya estaba abriendo los ojos en un lugar donde no existía el dolor, un lugar donde sería recibido por aquel a quien había servido toda su vida. El instante en que su corazón dejó de latir en aquel pequeño cuarto terrenal no fue, para él, un final abrupto. Lo que sintió primero fue una ligereza que no se parece a nada de este mundo. Era como si el peso de su cuerpo se hubiera disuelto por completo, como si cada preocupación, cada dolor, cada memoria dolorosa se hubiera quedado en la habitación que acababa de abandonar. No hubo oscuridad, ni un vacío frío, ni confusión. Al contrario, lo primero que percibió fue un silencio perfecto, un silencio vivo, cargado de una paz tan profunda que parecía envolverlo como una manta suave. Al mirar hacia abajo, aunque no sabía realmente si estaba mirando con ojos como los terrenales, vio su propio cuerpo tendido, rodeado de quienes intentaban salvarlo. Pero no sintió miedo, ni tristeza, ni siquiera sorpresa. Era como si una parte muy interior de él ya supiera que ese momento llegaría, y que no debía resistirse. Observó a quienes lloraban, a quienes rezaban, y sintió un profundo cariño por ellos, pero también comprendió que ya no pertenecía a ese lugar. Entonces, un resplandor comenzó a rodearlo. No venía de un punto específico, parecía surgir de todas partes a la vez. No era una luz que cegaba, sino una que aclaraba. Suave, cálida, pura. Con cada segundo, esa luz se hacía más intensa, pero en vez de incomodarlo, lo llenaba de una sensación tan profunda de seguridad que le hubiera sido imposible describirla con palabras humanas. No había miedo, no había dudas.
Solo una certeza absoluta, una que superaba cualquier comprensión terrenal, estaba siendo recibido. La transición fue tan natural como el acto de inhalar aire. El mundo físico se fue desvaneciendo, como si fuera una sombra que se queda atrás cuando uno camina hacia un lugar iluminado. No sintió un tirón ni una ruptura, más bien, fue como cruzar un umbral invisible. Y al otro lado, la luz se transformó en un paisaje que no parecía paisaje, una especie de espacio vivo donde la armonía no se veía, se sentía. El misionero percibió una presencia antes de verla. Era una presencia que había conocido toda su vida, aunque nunca de esta manera. Una presencia que irradiaba santidad, amor perfecto, autoridad absoluta y ternura profunda a la vez. Su corazón, o lo que fuera su esencia en ese momento, lo reconoció antes que sus pensamientos. La luz, que hasta entonces lo envolvía, comenzó a concentrarse frente a él. Y poco a poco, como una revelación que se despliega con delicadeza, se formó una figura. Una figura hermosa, majestuosa, pero tan cercana que no producía temor, sino un deseo irresistible de acercarse. Era Jesús. No el Jesús de los cuadros, ni el Jesús de las historias, sino una presencia viva, tan real que hacía que todo lo que había experimentado en la tierra pareciera pálido en comparación. Sus ojos no eran meros ojos, eran puertas de misericordia. Su rostro irradiaba una paz imposible de describir. Y cuando Jesús se acercó, el misionero sintió que cada parte de él, cada memoria, cada herida, cada oración, estaba siendo abrazada sin necesidad de palabras. No había confusión. No había preguntas. Solo esa sensación de haber llegado, por fin, al lugar para el cual su alma había sido creada. Y en ese encuentro, en ese abrazo silencioso entre criatura y creador, comenzaría la revelación que cambiaría su vida, y el mensaje que él traería de regreso al mundo. La figura que emergió de la luz no necesitaba presentación. No había nombre pronunciado ni voz audible que lo anunciara, pero el misionero lo supo con una certeza más profunda que cualquier conocimiento terrenal. Aquel que se acercaba era Jesús. Era imposible confundirlo. Su presencia llenaba todo, como si el espacio mismo se inclinara ante él, y al mismo tiempo era tan cercana que se sentía como un amigo que siempre había estado ahí, incluso en los silencios más largos de la vida. Jesús no caminaba como lo hacemos los humanos. Era como si cada paso fuera parte de la luz misma, una manifestación natural de su esencia. No había esfuerzo en él, ni prisa, ni majestuosidad forzada. Su sola existencia comunicaba todo: autoridad sin dureza, poder sin imposición, santidad sin distancia. Era la perfección de la paz en forma humana. Cuando Jesús se detuvo frente a él, el misionero sintió que todo dentro de sí se desmoronaba, pero no de miedo, sino de una reverencia tan profunda que casi dolía. Era como si su alma reconociera, por primera vez sin velos, la grandeza del Señor, y al mismo tiempo se viera a sí misma en toda su pequeñez. Y, sin embargo, Jesús no lo miraba como un ser insignificante, lo miraba como alguien profundamente amado. Una mirada que envolvía, sanaba, restauraba. Las primeras palabras que Jesús pronunció no fueron un sonido, sino una verdad que atravesó su ser de manera directa. No se escuchaban con los oídos, se escuchaban con el alma. Y esa voz interior decía simplemente: no tengas temor. Yo estoy contigo. Aquellas palabras no eran nuevas para él, las había leído, predicado, repetido en oraciones y enseñanzas. Pero jamás, ni en el momento más intenso de su vida espiritual, habían tenido el peso que tenían ahora. Era como si cada letra de esa frase llevara una parte del corazón del Señor. Un amor tan puro que rompía cualquier barrera que pudiera existir entre Dios y un ser humano. El misionero cayó de rodillas. No como un acto ceremonial, sino porque su cuerpo, o lo que fuera su forma en ese estado, no podía mantenerse en pie ante tanta gloria. Sintió un quebrantamiento que no provenía del dolor, sino del reconocimiento profundo de quién era él, y de lo inmenso que era el privilegio de estar frente a su Creador. Lágrimas que no eran lágrimas físicas comenzaron a fluir, una mezcla de gratitud, asombro, humildad y amor. Jesús se inclinó ligeramente hacia él, un gesto sencillo pero lleno de una ternura que desarmaba cualquier resistencia. Su rostro transmitía comprensión absoluta, como si conociera cada capítulo de su vida, cada lucha que nunca confesó, cada duda que guardó en silencio, cada sacrificio que hizo sin esperar recompensa. Y entonces, Jesús habló de nuevo. Esta vez, sus palabras tenían un matiz más profundo, como si abrieran un espacio dentro del propio espíritu del misionero.
Has sido fiel en lo poco, y yo he estado contigo en cada paso. Al escuchar esto, el misionero sintió que todo lo vivido, los caminos polvorientos, las noches sin dormir, las oraciones desesperadas, los momentos de peligro y los días de alegría sencilla, cobraban un sentido que jamás había imaginado. Era como si Jesús tomara toda su historia y la colocara en su verdadera perspectiva, la de un servicio visto, acompañado y valorado por Dios. Su reacción fue inclinarse aún más, no por obligación, sino porque entendió que aquel encuentro no era una recompensa ni un final. Era una revelación, una invitación, un llamado a algo que aún no comprendía, pero que estaba a punto de escuchar. Jesús extendió una mano hacia él, una mano fuerte y suave, marcada por la eternidad. Y en ese gesto, el misionero supo que estaba a punto de recibir una guía que cambiaría no solo su destino, sino el destino de todos aquellos que, en la tierra, luchan cada día contra las adversidades de la vida. Cuando Jesús extendió su mano hacia él, el misionero sintió como si la luz misma lo envolviera con una suavidad indescriptible. No era un abrazo físico, pero sí un abrazo del alma, uno que preparaba su corazón para escuchar algo que no pertenecía al lenguaje humano. Jesús no habló con prisa, ni con solemnidad intimidante, habló con la claridad de quien conoce las luchas de cada corazón, y aún así, ofrece esperanza sin condiciones. Cada palabra parecía penetrar en lo más profundo de su espíritu, como si quedara grabada en lo que él era. Y Jesús comenzó a revelarle una guía, no solo para él, sino para cada creyente que enfrenta adversidades en la tierra. 1. Confiar plenamente incluso cuando todo parece perdido. Jesús le mostró que la fe no es un sentimiento que depende de circunstancias favorables, sino un acto de entrega absoluta. Le reveló que muchas veces, cuando la situación parece estar en su punto más oscuro, es cuando el cielo está preparando una intervención que el ser humano aún no puede ver. Le dijo: cuando tus fuerzas se acaban, no es el final, es donde comienzan las mías. Y el misionero entendió que confiar no es cerrar los ojos a la realidad, sino abrirlos a la soberanía de Dios, aun cuando el camino parezca imposible. 2. Agradecer en medio de la prueba para abrir puertas espirituales. Jesús le hizo comprender que el agradecimiento no es una reacción, sino una llave espiritual. Cuando un creyente agradece incluso en medio del dolor, está declarando que Dios sigue siendo bueno, aunque la tormenta aún no se haya calmado. Le dijo: el agradecimiento mueve el cielo, porque revela un corazón que reconoce mi mano incluso cuando no la comprende. El misionero vio escenas de su propia vida donde, sin saberlo, su gratitud había permitido que Dios obrara de formas que él jamás imaginó. 3. Permanecer en oración constante y sincera. Jesús le mostró que la oración no es solo palabras dichas al aire, sino un puente vivo entre el cielo y la tierra. Una conexión que fortalece al alma, que guía, que protege. Le dijo: la oración no cambia mi voluntad, cambia tu corazón para caminar dentro de ella. El misionero entendió que incluso sus oraciones más débiles, aquellas que creyó insuficientes, habían llegado al corazón de Dios, porque lo que él escucha no es la elocuencia, sino la sinceridad. 4. Caminar en obediencia sin temor al futuro. Jesús le reveló que muchos creyentes paralizan su fe por miedo, por incertidumbre, por la angustia de no saber qué ocurrirá. Pero la obediencia, aun cuando parece ilógica, abre caminos que solo Dios puede ver. Le dijo: cada paso en obediencia es un paso en mi protección. Y el misionero comprendió que la obediencia no es una carga, sino una manera de caminar bajo la guía del pastor que jamás abandona a sus ovejas. 5. Recordar que ninguna adversidad es más grande que la voluntad de Dios. Finalmente, Jesús le mostró que todo lo que el creyente enfrenta, cada prueba, cada dolor, cada batalla, está bajo el control absoluto del Padre. Le dijo: el enemigo puede tocar tu entorno, pero nunca podrá tocar mi propósito. Y en esa verdad, el misionero sintió que su espíritu encontraba una paz inquebrantable. Nada de lo que vivió, ni siquiera su muerte, estaba fuera del plan perfecto de Dios. Cuando Jesús terminó de revelarle esta guía, el misionero sintió que su interior estaba lleno de una claridad nueva, una convicción que no había experimentado ni en sus momentos de mayor fe. Era como si su alma hubiera sido alineada con el cielo. Y entendió que este mensaje no era solo para él, sino para todos aquellos que en la tierra necesitan recordar que, incluso en la adversidad, Dios sigue obrando de formas que el corazón humano apenas puede imaginar. Después de revelarle esa guía, Jesús mantuvo su mirada fija en él, una mirada que no juzgaba, sino que invitaba a comprender.
Era como si lo estuviera llevando a un nivel más profundo, a un entendimiento que va más allá de las palabras y que, sin embargo, ilumina cada verdad con una claridad sobrenatural. Entonces, Jesús comenzó a explicarle algo que muchos creyentes en la tierra se han preguntado toda su vida. ¿Por qué, si Dios es bueno, quienes le aman enfrentan tantas adversidades? El misionero sintió que cada revelación no era una teoría, sino una realidad viva, hecha para ser entendida con el Espíritu. Jesús le mostró primero que las adversidades no son castigos, ni señales de abandono, ni indicios de que el cielo está en silencio. Le dijo: la fe que no es probada, no puede crecer. Y el amor que no es afinado, no puede ser profundo. Estas palabras no contenían dureza, sino una ternura que sanaba. Porque Jesús no hablaba de pruebas como un maestro exigente, sino como un padre que guía con sabiduría y propósito. Luego le reveló que muchas de las batallas que enfrentan los creyentes son permitidas para fortalecer áreas que, de otro modo, permanecerían débiles. Le mostró que la adversidad actúa como un fuego que purifica, no para destruir, sino para limpiar. Y le dijo: tu espíritu fue creado para reflejar mi luz, pero a veces el fuego es necesario para retirar las sombras que tú mismo no puedes ver. Jesús también le explicó que el sufrimiento abre puertas a una dimensión de intimidad con Dios que la comodidad jamás podrá ofrecer. En el dolor, el alma se vuelve más honesta, más transparente, más sensible a la voz divina. Y añadió: muchos me buscan cuando los bendigo, pero me encuentran cuando los sostengo en la aflicción. El misionero vio escenas de personas que habían pasado por pérdidas profundas, enfermedades, traiciones o momentos de soledad devastadora. Y en cada una de esas vidas, Jesús le mostró la misma verdad. En el instante en que un creyente piensa que todo está oscuro, es allí donde Dios está trabajando más cerca, más profundamente, más amorosamente. También comprendió que la adversidad tiene el poder de separar lo temporal de lo eterno. Le dijo: cuando todo lo terrenal se derrumba, el alma aprende a aferrarse a lo que verdaderamente permanece. Esa frase resonó dentro de él como una campana que marcaba un antes y un después. Entendió que las pruebas revelan dónde está realmente el corazón del creyente, que lo sostiene, que lo mueve y en quien confía cuando todas las luces humanas se apagan. Finalmente, Jesús le mostró la obra más hermosa que Dios hace con el dolor: transformarlo en crecimiento. No crecimiento superficial, ni emocional, sino crecimiento espiritual real, de ese que fortalece los cimientos del alma. Le dijo: lo que hoy te hiere, mañana será la fuerza que otros necesitan. Lo que hoy lloras, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy parece pérdida, mañana será parte de mi propósito en ti. El misionero sintió que estas verdades se grababan en lo más profundo de su ser. No como un consuelo pasajero, sino como una certeza que podía sostener cualquier tempestad. Entendió que los creyentes no atraviesan pruebas para ser destruidos, sino para ser formados, fortalecidos y preparados para cosas más grandes de las que pueden imaginar. Y allí, frente a Jesús, comprendió que ninguna lágrima se pierde, ningún sufrimiento es inútil y ninguna adversidad está fuera del amor de Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un tiempo. Y todo puede ser transformado por aquel que hace nuevas todas las cosas. Mientras el escenario espiritual comenzaba a desvanecerse, el misionero sintió que una fuerza suave, casi imperceptible, lo empujaba hacia atrás, como si una ola lo atrapara y lo llevara nuevamente hacia la orilla de la existencia terrenal. No hubo un ruido fuerte ni un sobresalto repentino, simplemente un retorno progresivo, como cuando alguien abre lentamente los ojos al amanecer después de una noche oscura. Lo último que percibió en ese ámbito celestial fue la mirada llena de compasión de Jesús, una mirada que parecía prometerle que no estaría solo al volver, aunque enfrentara un mundo que quizá no entendería su experiencia. En el hospital, los médicos no lograban explicarse cómo su corazón, que minutos antes había dejado de latir, recuperó el ritmo con una estabilidad inesperada. Algunos profesionales se miraban entre sí sin comprenderlo del todo, mientras otros revisaban los monitores una y otra vez, intentando encontrar alguna explicación fisiológica para aquel regreso inesperado. Los familiares, entre lágrimas y desconcierto, no sabían si debían celebrar o permanecer en silencio, temerosos de que todo fuese un espejismo que se desvanecería en cualquier instante. Pero él despertó plenamente consciente, respirando con firmeza, y con una calma que desafiaba todo lo que acababa de vivir. En los días siguientes, mientras intentaba recuperar fuerzas, algo en su interior se había transformado para siempre.
No solo recordaba cada detalle de su encuentro, sino que también sentía una seguridad que jamás había experimentado. Sus manos no temblaban, su voz no titubeaba y su corazón latía con una serenidad profunda, como si hubiese sido reajustado desde el cielo mismo. Ya no miraba la vida como un terreno lleno de incertidumbre, sino como una misión renovada, guiada por un propósito que trascendía lo visible. Las personas que lo visitaban notaban un brillo distinto en sus ojos, una mezcla de paz y autoridad espiritual que antes no se manifestaba con tanta claridad. Él no necesitaba esforzarse para explicar lo que había vivido. Sus gestos, su manera de hablar y hasta su postura transmitían que había atravesado un límite que pocos conocen y del que no todos regresan. Aunque sabía que algunos dudarían de su relato, eso no le importaba. Lo que había experimentado era demasiado real y demasiado profundo como para buscar validación humana. Comenzó entonces a compartir su testimonio, no desde la exaltación ni la necesidad de convencer, sino desde una sencillez humilde, casi silenciosa, que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Ya no hablaba desde la teoría o desde la fe aprendida, sino desde una vivencia directa que lo había marcado en lo más íntimo. Cada vez que relataba su encuentro, no lo hacía para impresionar, sino para transmitir esperanza, para recordarle a otros que incluso más allá de la muerte existe una luz que abraza, un Dios que guía y una verdad que nadie puede arrebatar. Y así, su vida regresó al mundo cotidiano, pero él sabía que ya no pertenecía del todo a la lógica terrenal. Una parte de su alma había quedado impregnada por la eternidad, y ese sello sería, desde ese momento, la fuente desde la cual hablaría, caminaría y serviría. Su regreso no fue simplemente un milagro médico, sino el inicio de una misión renovada, una misión que ahora llevaba la marca indeleble del cielo. La historia de este misionero israelita nos deja un mensaje profundo y eterno. Las adversidades no son obstáculos para huir, sino oportunidades para acercarnos más a Dios. Cada prueba, cada momento de dolor y cada instante de incertidumbre tiene un propósito que, muchas veces, solo se revela cuando confiamos plenamente en Jesús. Lo que este hombre vivió nos recuerda que incluso en la muerte y el sufrimiento, el amor y la guía de Dios son más fuertes que cualquier temor humano. Para cada creyente que atraviesa dificultades, el llamado es claro: no te desesperes, no te rindas. Mantén la fe firme, incluso cuando todo parezca perdido. Aprende a agradecer en medio de la tormenta, a orar sin cesar, a caminar en obediencia y a recordar que ninguna adversidad es más grande que la voluntad de Dios. Porque cuando confiamos, cuando permanecemos en su guía, el dolor se transforma en crecimiento y las pruebas se convierten en testimonios de su poder y fidelidad. Recuerda que Dios nunca abandona a quienes le buscan sinceramente. Él está presente en cada paso, incluso en los momentos donde parece que nada tiene sentido. La historia de este misionero nos invita a mirar más allá de lo visible, a sostener nuestra fe y a abrir nuestro corazón a la dirección divina que siempre nos guía hacia la paz y la victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a ser parte de nuestra comunidad en Mensajes del Cielo. Suscríbete al canal para recibir más historias que fortalecen la fe y dejan enseñanzas que inspiran el alma. Y si sientes que este mensaje puede bendecir a otros, dale like y compártelo. Porque juntos, podemos llevar estas verdades a todos los que necesitan recordar que Jesús está con nosotros, incluso en las pruebas más difíciles.